Hoy estamos con un invitadísimo a estos protagonistas en vivo que hacemos usualmente en el país, y es el doctor Jacobo Tovar. Él es el director ejecutivo de Confandi, el director general de Confandi. Correcto, Vicky, sí, Que señora. no me equivoque. Pero además, a mí me gusta mucho esta entrevista porque es que a Confandi yo creo que la gran mayoría de los vallecaucanos la llevamos en el corazón. Es una empresa que tiene 67, 60 y pico de años. Sí, señora. Sí. Sí, así es, del año 1957. Fue ya. pionera en el Valle. Sí. Y una de las pioneras del país. Correcto. Como caja de compensación. Así es. Además, con una historia muy bella, porque esta idea de las cajas de compensación nace de los empresarios y de cómo querían brindarle bienestar, no solamente a sus trabajadores, sino a las familias de sus trabajadores también. Así es. Así nacen en las cajas de compensación y bueno, creo que buena parte de los vallecaucanos hemos estado afiliados a la caja de compensación Confandi. El 30 de abril se realizó la Asamblea General. Allí usted presenta el balance de lo que ha sido el año anterior. Y empecemos por ahí para que salgamos pronto de los números, que es lo que yo creo que menos le suena a la gente, pero que son muy importantes para saber la estabilidad que tiene Confandi. ¿Cómo le fue? ¿Cuál es el balance financiero en número de afiliados, de empresas que son afiliadas también de Confandi? ¿Cuál es ese balance general que nos puede hacer? Bueno, Vicky, muchas gracias. Antes que nada, pues un saludo muy especial y muy cariñoso para ti y para todo el equipo del país. La verdad, es un medio de comunicación muy importante para la región. Qué bueno tener la oportunidad de sentarme aquí contigo y tener esta conversación que seguramente va a llegar bastante lejos en la región para que la gente conozca qué estamos haciendo en Confandi. El año 2025 fue un año de retos, muchos retos. Sin embargo, es muy interesante que Confandi sigue siendo una empresa muy sólida. Y eso lo reflejan sus números. Para que salgamos de los números y entremos en materias más amenas, nosotros cerramos el año con 59.000 empresas afiliadas a Confandi. Somos la caja de compensación más grande del suroccidente colombiano. Ahí tenemos, en esas 59.000 empresas, hay más de 660.000 trabajadores afiliados, con unos beneficiarios de más o menos unos 560.000, o sea, la población entera que cubre Confandi entre trabajadores afiliados y sus beneficiarios es de aproximadamente 1.200.000 personas. Cuando hablamos de que el Valle del Cauca tiene más o menos 4.800.000 personas según los censos y estimados, estamos hablando que en Confandi de alguna manera tocamos la vida de 26% de esa población del Valle del Cauca. Tuvimos aportes, que son aportes del 4% que vienen de las empresas afiliadas por 785.000 millones de pesos, e ingresos, porque los ingresos no solamente son los aportes, sino que tenemos otras líneas de servicio donde tenemos ingresos, por ejemplo, mercadeo social, o sea, supermercados y droguerías, lo que estamos haciendo en salud, lo que hacemos en crédito Confandi, nuestra participación en el mundo de la construcción y la vivienda. Los ingresos totales de Confandi con sus aportes fueron de 1.4 billones de pesos. O sea, además de eso, somos una de las empresas más grandes del Valle del Cauca. Y tuvimos unos remanentes al final del ejercicio de 75.000 millones de pesos mal contados. Somos una empresa no solamente grande, sino además de una empresa productiva. Manejamos muy bien los recursos que recibimos. Y además de eso, con una gran inversión social, que es lo importante, porque lo que estamos haciendo nosotros es invertir en lo social. Somos una empresa sin ánimo de lucro, o sea que todos esos remanentes que para otras empresas se le llaman utilidad, son para reinvertir en proyectos de beneficio social para los afiliados de Confandi. Pasemos a ese tema que yo creo que es lo que más le interesa conocer a la gente, ¿sí? Y saber qué se está haciendo. Hemos estado conversando en estos días, preparando esta entrevista, bueno, y algunas otras cosas, con varias personas de Confandi. Nos han contado cuál es como esa ruta que se está siguiendo ahora. Y allí se encuentra uno términos y conceptos
que de pronto antes no encajaban dentro de esto. Y uno de esos es el bienestar y lo importante que es el bienestar para la productividad, para la competitividad. ¿Qué está haciendo Confandi en ese sentido hoy? Bueno, Vicky, yo arrancaría primero con, hace algunos años adelantamos un proceso de identificar cuál era el propósito de la organización. Y yo creo que eso es un tema muy importante para todas las organizaciones. Uno necesita en la vida, necesita propósito. Ese propósito es el que lo hace a uno levantarse de la cama incluso en los peores momentos, en los días más difíciles, los días grises, cuando está lloviendo o cuando uno tiene dificultades o retos, porque la verdad es que uno cada dificultad la debe ver como un reto laboral, personal, etc. Uno debe encontrar el propósito de vida y las organizaciones también deben de encontrar cuál es el propósito de la organización. Hicimos un ejercicio muy bonito hace muchos años, donde nos reunimos no solamente, digamos, el grupo directivo de la organización, sino lo ampliamos a más de 1000 personas que trabajamos en Confandi y empezamos a visualizar desde el propósito personal de cada uno de nosotros, cuál era el propósito de Confandi. Y llegamos a un propósito superior de la organización que es muy bonito, y es la armonía, vivir apasionados por la armonía de nuestras familias. Nuestras familias son nuestras familias afiliadas, o sea, las familias de esos más de 660,000 trabajadores con sus beneficiarios. Y además de eso, la productividad de nuestras empresas. Y no estamos hablando de empresas Confandi, sino de las empresas afiliadas a Confandi, o sea, esos 59,000 empresarios que de alguna manera depositan su confianza y sus aportes en Confandi. Entonces, con base en ese propósito superior que habla de la armonía y la productividad, nos pusimos en la tarea de realmente nosotros cómo hacemos eso. Cómo ese Confandi, un gran actor social y económico de la región, puede impactar tanto la armonía de la familia y la productividad de las empresas. Y, oh sorpresa, hay un tema que une perfectamente el mundo de la armonía y el mundo de la productividad, y es el bienestar de los trabajadores. Y en eso nosotros sí sabemos hacer las cosas. Nosotros sí sabemos y tenemos capacidades en Confandi para impactar el bienestar de los trabajadores y sus beneficiarios desde muchas perspectivas, y cómo eso influye en la productividad del entorno. Porque no estamos hablando nada más de la productividad desde el punto de vista laboral, sino que estamos hablando de la productividad de esas personas inmersas en un entorno social. Cómo me preocupo yo teniendo bienestar, cómo yo procuro que mi entorno entonces esté mejor, cómo procuro yo que mi emprendimiento, porque también hablamos no solamente en el tejido empresarial de apoyar el tema laboral, sino de apoyar el tema de emprendimiento, y cómo desde Confandi le damos herramientas a nuestros afiliados para que vivan una vida más armoniosa y sean más productivos en su entorno. Y eso, de alguna manera, es el impacto que queremos ver y queremos tener en las empresas. Una empresa que tiene el bienestar de sus trabajadores en el centro de lo que hacen, es una empresa que es más productiva, es una empresa donde la gente trabaja a gusto, trabaja feliz, trabaja con propósito y es mucho más productiva. Yo tengo aquí lo que me pasaron, lo que me soplaron para poder hacer esta entrevista, y voy a seguir aquí un poquito esta línea. Esas 3 palabras: armonía, productividad, sostenibilidad. Pero dentro de eso, veo que ustedes hablan de 7 dimensiones en el desarrollo humano. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 7 dimensiones? Haciendo aquí como la memoria de todo lo que uno sabe que hace Confandi en la educación, en la cultura, en la recreación, en el apoyo financiero, con microcréditos, créditos en la vivienda y demás. Pero ¿cuáles son esos 7 ejes, esas 7 dimensiones que son fundamentales para lograr eso que se han propuesto, que es armonía, productividad y sostenibilidad? Digamos que las 7 principales, y obviamente siempre además de eso hago la aclaración que muchas veces esas dimensiones cambian a lo largo de la vida.
pero son desde la salud física y mental, por supuesto, que además de eso hoy en día creo que post pandemia estamos viviendo una época donde el tema de la salud mental se volvió un fundamento principal en la salud holística de las personas. Yo creo que antes de la pandemia nadie hablaba de salud mental. Post pandemia, después de 3 meses de encierro, todo lo que pasó, digamos, el estrés de la gente, yo creo que la gente empieza a hablar y se vuelve, y deja de ser tabú el hablar de la salud mental. Pero digamos, la salud física y mental, el relacionamiento con el medio ambiente, con el entorno, la salud financiera de las personas, el que tengan un propósito superior, el que tengan un buen nivel educativo, de formación. Todo eso empieza a impactar, digamos, de alguna manera más holística lo que es la armonía. Y la armonía depende, como decía anteriormente, depende mucho del estado de vida en que están las personas. Incluso cuando uno hace el análisis respectivo sobre uno mismo, uno se da cuenta que cuando uno es joven, sus principales anhelos son muy diferentes a los que son cuando uno ya empieza a tener cierta madurez. Entonces, obviamente, cuando uno es joven, lo principal en su vida es la salud financiera, digamos, el tener recursos, y además de eso, el tema laboral se vuelve lo más importante. Yo quiero ser exitoso en lo que estoy haciendo, quiero tener éxito laboral o en emprendimiento, etc. A medida que uno va creciendo y madurando, se vuelve un poco más el tema de tener una buena salud mental, o tener una buena salud física, tener un propósito de vida, que es tan importante. Y esos son todos elementos de la armonía general. O sea, cuando uno habla de la armonía general, no está hablando de temas abstractos, sino que está hablando uno específicamente de unos factores que son medibles y que hacen parte de esa armonía general que pueden tener las personas. Y eso es lo que estamos haciendo en Confandi. Estamos viendo la armonía no como un concepto abstracto, donde simplemente queremos que las personas tengan armonía, sino como un grupo de indicadores a lo largo de unos ejes fundamentales que uno puede medir y que podemos con esas mediciones atender y diseñar programas específicos para atender la armonía general, ahí sí, de la persona, pero trabajando temas muy puntuales dependiendo de las necesidades puntuales que tiene el afiliado en ese momento de su vida. A uno le queda claro el trabajo que está haciendo Confandi o que se está haciendo desde Confandi para lograr esto. ¿Qué papel juegan ahí, por ejemplo, las empresas? No, muchísimas. Yo creo que uno de los temas más importantes y que nosotros, además de eso, somos gran comunicador de que esto esté pasando e invitando a las empresas, es las empresas hoy en día, la empresa moderna, sabe que su productividad pasa por el bienestar de cómo está su gente adentro, el bienestar de sus trabajadores, de sus colaboradores. Entonces, yo creo que hoy en día hay una conciencia muy clara de las empresas y los empresarios que deben de abordar y deben de poner en el centro pueden poner su centro de atención en el bienestar de sus personas. Alguien me decía hace muchos años, hay unos temas que uno como CEO de una empresa, como presidente, director, gerente general, dueño, como quiera llamarse la persona, la máxima cabeza de una organización, no puede jamás delegar. Y son los temas de reputación y son los temas de bienestar de sus trabajadores. Esas cosas son de foco principal, primordial y de atención directa de quien sea la máxima cabeza de una organización. Y lo es además de eso, Vicky, porque todo el mundo está convencido hoy que precisamente trabajando ese bienestar de las personas es que las empresas salen adelante. Y ha sido fácil llegarle a estas 59.000 empresas afiliadas o comenzar a llegarles para que empiecen a desarrollar esos programas, lo que tienen que hacer en el interior de la empresa también, y me imagino que con el acompañamiento de Confandi sí, lo deben estar haciendo muchas de ellas, ¿sí? Se ha podido ir abarcando ese espectro tan grande, porque es que cuando uno habla de 59.000 y un poco más sí, de empresas afiliadas a Confandi, a eso es mucha cantidad. Estamos en ese camino, Vicky, y además de eso con mucha apertura. Ha sido muy grato para nosotros encontrar empresarios muy conscientes,
muy abiertos, entendiendo que el poner el bienestar de sus personas en el centro es la estrategia, y estamos transitando ese camino de la mano de ellos, obviamente, con ellos, porque este es un tema tripartito, es un tema que es del empresario, es del trabajador y su familia, y también es de la caja de compensación. Y estamos encontrando que en esta función tripartita las cosas están marchando muy bien. Arrancamos incluso muchas veces con una encuesta dentro de la empresa para encontrar realmente cuál es el nivel de armonía que tienen sus trabajadores. Y en ese nivel de armonía, midiendo esos 7 elementos fundamentales de la armonía, cómo están en cada uno de esos elementos. Y de esa manera diseñar en conjunto con la empresa un camino, una ruta de abordaje para las personas para que empiecen a mejorar la armonía colectiva de esa empresa, y a esa empresa obviamente sabiendo que redundará en sus niveles de productividad y competitividad en el futuro, o sea, su sostenibilidad en el futuro. Yo le quiero contar una anécdota. Nosotros en el país, desde hace varios años, creo que por allá por la época precisamente de la pandemia, sí, después con lo que sucedió en el 2021, empezamos a hacer, eso se llama una escucha social, sí, social listening, para saber de qué estaba hablando la gente en los barrios, en las comunas. Cali es supremamente diversa en todo sentido. Muy heterogénea. Y le voy a contar, nos sorprendía que había unas zonas que han sido zonas muy vulnerables de la ciudad, con muchas necesidades, donde de pronto esa conversación, ¿sí?, sobre bienestar, sobre tranquilidad, ¿sí?, nos sorprendía mucho porque estaba en un muy buen nivel y decían, sí, pero esto es la zona del oriente o la zona de la ladera, ¿sí?, esas zonas tan vulnerables. Y de pronto nos pusimos a hacer como la trazabilidad, y les digo yo, ustedes se han dado cuenta que muchos de estos sitios, ¿sí?, donde eso sucede, hay un colegio de Confandi, un servicio de Confandi, y es real, o sea, no es porque estemos haciendo esta entrevista. Gracias. Yo decía, yo creo que eso marca la diferencia, ¿sí? Hablemos de eso, de esos servicios que no son solamente para el trabajador, yo creo que sobre todo para las familias, para la esposa o el esposo que, sí, pueden hacer cursos, para los niños que tienen unos colegios de muy buen nivel, sí, centros culturales, centros recreativos, turísticos, todo esto. Hablemos un poco de esa labor, que yo creo que todo va además concatenado con esto de la armonía, de que el ser esté bien y pueda ser más productivo, pueda ser más responsable además con su entorno y demás. Pues antes que nada, Vicky, me encanta que me hayas contado esa anécdota, la verdad, sí, de sacar pecho de lo que hacemos aquí en Confandi. Nosotros visualizamos nuestras apuestas siempre alrededor de un concepto de territorio Confandi. Voy a hablar de eso más adelante, pero primero las escogencias que tomamos alrededor de la armonía de nuestros trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Y escogimos 3 caminos en los que vamos a impactar. El primero de ellos es el aprendizaje para la vida productiva. Y ese aprendizaje para la vida productiva reconoce varias cosas, no solamente nuestro enfoque en colegios, que si uno mira los colegios Confandi, pues hoy en día tenemos todos los colegios Confandi que van desde Jamundí hasta Tuluá, en varios campus, donde tenemos 10.000 estudiantes, todos categoría A y A+. Y la verdad es que la mayoría de los colegios hoy en día son A+, con unos datos bien interesantes. Graduamos 650, 660 estudiantes al año, de los cuales el 93% tiene tránsitos efectivos a una vida productiva. ¿Qué es una vida productiva? Van a la universidad, o una carrera universitaria profesional, o una carrera técnica tecnológica, o salen a trabajar, o salen a emprender. O sea, nosotros estamos graduando personas que salen a mezclarse, a incorporarse
al tejido social y al tejido empresarial del Valle del Cauca, algo que es muy bonito. De esos 650, 660, la mitad tienen alguna forma de beca. Por el nivel académico de nuestros colegios, todos, la mitad tienen algún tipo de beca en alguno de nuestros centros educativos de educación superior del Valle del Cauca, algo muy positivo también, porque pues obviamente son personas que son de escasos recursos y necesitan ese apoyo para seguir su capacitación, su formación. Pero no solamente el tema es en colegios, también reconocemos varias cosas que están pasando. Y es que cada vez, si a uno le dicen, cuando yo me gradué de la universidad, con lo que yo me gradué, iba a vivir toda la vida. Eso no iba a cambiar. Hoy en día le dicen a uno que la carrera universitaria o lo que uno aprendió en el colegio o en esa formación postmedia le dura a uno en promedio máximo 5 años. Entonces las personas tienen que estar saliendo y entrando de la educación formal de alguna manera para desaprender ciertas cosas y aprender cosas nuevas. Si uno quiere mantenerse vinculado con el entorno y además de eso seguir siendo productivo en lo que uno haga, sea laboral, sea emprendimiento, sea tema social. Entonces, nosotros reconociendo eso, Vicky, una de nuestras apuestas es ese aprendizaje a lo largo de la vida, por así decirlo, para tener una vida productiva. Eso es un tema bien interesante y eso va a requerir, y eso requiere una puesta a punto muy importante de la presencia de Confandi en los territorios Confandi. Esos son unos campus en los cuales estamos invirtiendo. Le daba la noticia a la asamblea que no solamente tenemos unos campus que ya tienen un nivel de inversión altísima, por ejemplo el campus Centro, lo que estamos haciendo en campus Arroyo Hondo, sino que además de eso vamos a hacer unos campus nuevos en el sur de Cali, en Jamundí, en el oriente de Cali. Tenemos un plan muy agresivo para Palmira, para Buga y además de eso para Cartago, para que nosotros podamos decir realmente que en el valle geográfico del río Cauca vamos a estar desde Jamundí hasta Cartago con esa presencia de esos campus E. Esos campus E es precisamente donde pasa todo ese tema del aprendizaje a lo largo de la vida para una vida productiva, porque ahí vamos a tener la apuesta de educación de nuestros colegios, pero también vamos a tener esa apuesta para los empresarios, para el empresarismo, para el emprendimiento, para el esparcimiento, que es tan importante. Entonces, ese, digamos, es una de nuestras primeras apuestas como organización, es en esos territorios donde hay un campus es un territorio Confandi, donde además de eso, no solamente gozarán los afiliados, sino la comunidad alrededor, que es algo muy importante. La segunda apuesta que estamos haciendo en este camino por trabajar por la armonía de nuestros afiliados, de nuestras familias, y además de eso, lo que estamos haciendo de la productividad de las empresas es ese cuidado integral del individuo y su entorno. Ahí es donde estamos abordando el tema con Salud Confandi. Nosotros tenemos IPS también desde el sur del departamento hasta el norte del departamento y atendemos una población muy grande en todos los temas que tienen que ver con su salud física y además de eso abordando el tema de salud mental, que es tan importante. Entonces estamos trabajando de la mano de estos afiliados en darles esa garantía, esa posibilidad, habilitando que tengan a través de los servicios Confandi ese acceso a esa salud que es tan importante y esa salud física y mental que es vital para uno seguir siendo productivo. Y la tercera apuesta es todo lo que tiene que ver con la estabilidad financiera. Nos hemos dado cuenta por ese conocimiento, ese trabajo muy de la mano que tenemos con nuestros empresarios afiliados, que una de las principales causas de falta de motivación, falta de productividad, problemas incluso de ausentismo, accidentes laborales, etcétera, es el tema de las afungias económicas que viven nuestros afiliados. Y uno de los principales es la gente se endeuda sin saber para qué se está endeudando, sin saber manejar el recurso de endeudamiento a unas tasas que son muchas veces muy dañinas para la economía familiar, y eso hace que las personas muchas veces estén pensando constantemente en estoy sobreendeudado, no me queda nada después de que trabajo horas y horas en una empresa, recibo mi
mi pago de quincena y salgo de la empresa y de entrada se me desaparece el 80% pagando intereses y no tengo con qué vivir. Y tengo unas personas que dependen de mí. Ahí es donde están los servicios, no solamente de educación e información para ser responsables con el crédito, pero además de eso lo abordamos desde Crédito Confandi. Para eso son nuestros subsidios. Los subsidios de alguna manera son un atenuante, una red que hace que las personas que están en ese nivel, que están llegando a un nivel de ingresos importante, no caigan en la pobreza porque tienen una red de apoyo que son esos subsidios, y desde ahí estamos apoyando para que esa persona tenga esa estabilidad financiera que tanto necesita. ¿Cómo lo hacen? Ustedes dan, además pues de las líneas de crédito, de los subsidios, ustedes dan charlas, ustedes van a las empresas, lo hacen desde sus sedes. Mucha capacitación. Porque es que esa educación financiera también es fundamental, o sea, no solamente el apoyo en el momento que se necesita, sino cómo logro yo enderezar mis finanzas para no caer en eso. Pues Vicky, eso es parte de lo que hacemos. Nosotros, la meta nuestra no es la meta de colocar un crédito y de ganarnos unos recursos a través de lo que podemos hacer colocando créditos, sino que es trabajar mucho de la mano de la empresa, a ver cómo podemos apoyar a los trabajadores y sus familias para que tengan una sana relación con su endeudamiento. Y te voy a contar un dato que es un dato bien interesante. De cada 10 personas que abordamos, precisamente en esa formación de cómo trabajar y cómo tener un sano relacionamiento con su endeudamiento, de cada 10 personas que abordamos que están endeudados y que no saben y que no ven la luz al final del túnel, 8 de ellas necesitan un refinanciamiento. Y en 8 de ellas, con Crédito Confandi, tasas subsidiadas, un crédito amigable, recogemos los créditos y les damos una solución que los deja muy tranquilos. Pero 2 de ellos ni siquiera necesitan refinanciación. Lo que necesitan son ajustes en su forma de vida y en sus gastos, en su forma de presupuestar. Y al final de la charla, esas 2 personas que en promedio de cada 10, 2 dicen: no necesito el crédito, ya sé cómo hacerlo, muchas gracias, deme la mano, ayúdeme y salgo de mis problemas sin necesitar refinanciación. Y eso es muy positivo, porque la meta de nosotros no es financiar, sino que la gente tenga una sana relación con ese crédito financiero para que no se vuelva un factor de estrés, para que no se vuelva un factor de distracción, de desmotivación y de pérdida de ganas de seguir adelante. Ya aquí hemos casi que abordado todos los temas, nos faltarán muchos que seguramente en próximas ocasiones los estaremos tocando, porque desde el país, desde el periódico El País, también consideramos que poderle contar esto a la gente, que poder hacer esta tarea de educación, ¿sí? de lograr el bienestar, el entretenimiento de la gente. Sí. Yo creo que todos los que por nuestras empresas hemos sido afiliados a Confandi, hemos ido a algún centro de recreación, nos hemos metido en una piscina de Confandi, hemos pasado por un supermercado de Confandi, por una droguería de Confandi, de todo. Pero bueno, temas son los que tenemos. Pero para hacer todo esto que está haciendo Confandi se necesita también esa estabilidad financiera, y volvamos un poquito al principio de esta conversación, ¿sí? Y a esa asamblea que acaba de suceder. ¿Cuáles son? O sea, hay que tener también esa estabilidad, y me decía que Confandi la tiene. Y para eso se necesita plata para poder hacer los proyectos futuros. ¿Sí? ¿Qué hay ahora en la mira, además de consolidar todo esto que hemos estado hablando? ¿Cuáles son esos grandes proyectos? Ahora usted nos nombraba lo de los Campus E, ¿sí? Pero ¿qué otros proyectos a futuro tiene Confandi para poder llevar ese bienestar, esa armonía para la productividad, para la competitividad y para la sostenibilidad? Lo más importante, Vicky, es que esto se hace de la mano de nuestros empresarios. Nuestros empresarios, como te decía, el año pasado en aportes superaron los 760.000 millones de pesos. Este año estamos
tenemos presupuestado un aporte del 4% de las empresas que superará con creces los 800.000 millones de pesos. O sea que el principal recurso que tenemos nosotros es el aporte que hacen nuestras empresas afiliadas. Eso es importantísimo. De ese aporte salen precisamente no solamente los subsidios, que vamos a hablar y quiero ser muy enfático en los subsidios que da Confandi. Sí. Los principales subsidios, son muchos. Los principales subsidios, el subsidio monetario, que es un subsidio que reciben las personas que tienen hijos a cargo o tienen dependientes a cargo que necesitan ese apoyo, o sea, un hijo hasta los 18 años que esté en educación, que esté inmerso y que tenga certificado que está en un colegio, porque es vital que esté educándose, o una persona que tiene una carga familiar de un padre, una madre que necesita el apoyo o que está incapacitado. Esa persona también es beneficiaria de un subsidio monetario que se paga en plata. Ese subsidio monetario el año pasado superó los 260.000 millones de pesos. Muy importante. Otro subsidio muy importante, que incluso mucho antes de que yo entrara a la caja, uno no lo tiene tan claro, es el subsidio de vivienda. Nosotros entregamos subsidio de vivienda a más de 3.000 familias al año, que es precisamente esa posibilidad que tiene la familia de, a través de un subsidio, unos ahorros programados, ser juicioso, un subsidio y eventualmente un crédito financiero, pero con ese subsidio, pues obviamente absorbiendo parte de esa necesidad financiera, que puedan acceder a una vivienda. Es un subsidio supremamente importante porque impacta la vida de una manera sustancial. Y la anécdota viene a que la primera vez, yo trabajando antes de Confandi, yo trabajaba en una empresa muy grande del Valle del Cauca antes de trabajar en Confandi, y en algún momento dado, haciendo una entrega de vivienda en el norte del Valle, estoy hablando por lo menos 5 o 6 años antes de llegar a Confandi, estaba con la gente de Confandi haciendo la entrega de las llaves de las personas que se habían postulado para el subsidio, lo habían recibido y estaban recibiendo su casa. En ese momento, las familias de esta empresa y yo, pues obviamente muy motivados y todos muy contentos. Esta empresa también daba un apoyo pues para el cierre financiero de la vivienda. Y al final del evento me reuní con las personas que habían ido de Confandi al evento y les preguntaba, oiga, ¿y estos recursos que pone Confandi, el subsidio, de dónde son? ¿Son del gobierno? No, son plata suya. ¿Cómo así? Sí, son plata de los aportes de los empresarios. Y eso es algo que creo que tenemos que resaltar. Todos los subsidios que tiene Confandi son recursos de los empresarios, de las empresas que están aportando el 4% para sus trabajadores. Aquí no hay recursos del gobierno, hay recursos de privados para sus trabajadores. Y eso hace que el modelo sea muy bonito. O sea, estamos trabajando con los recursos que los empresarios nos han confiado. Y por eso es tan importante tener precisamente esta relación tan directa con los empresarios, trabajar de la mano de ellos, velar porque sigan siendo productivos y crear ese círculo virtuoso de que entre más productivos y más competitivos sean nuestros empresarios, más trabajo van a dar, mientras más empresas se formen y más emprendedores haya, más trabajo van a dar y eso vuelve y redunda en que más aportes hay. O sea que eso es muy importante dejarlo siempre sobre la mesa. Nosotros trabajamos con aportes de los empresarios. Los recursos nuestros son aportes de los empresarios y los subsidios vienen de ahí. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esos subsidios? Fuera de dar subsidios grandes, subsidio monetario, subsidio en educación, subsidio en recreación, subsidios en vivienda que son tan impactantes, también estamos haciendo inversiones que son importantes. O sea, en los próximos 5 años tenemos ese plan de invertir en esos campus E. Esos campus E costarán a lo largo de estos 5 años, mal contado, 250.000 millones de pesos en CAPEX que estamos aportando en esas puestas a punto, en esos faros, en muchas partes de las ciudades y las ciudades intermedias del Valle del Cauca que van a ser muy visibles y además de eso van a ser centros donde van a pasar muchísimas cosas. Pero también estamos invirtiendo en recreación porque parte de esa E es el esparcimiento y la armonía también pasa por tener espacios de esparcimiento. Este plan de inversiones
para los próximos 3 años en recreación es un plan de 150.000 millones de pesos, donde estamos apostándole mucho a una puesta a punto de nuestro, digamos, centro recreativo insignia, que es Calima, Sí. donde vamos a duplicar la capacidad instalada de hospedaje de Calima, pero también estamos invirtiendo en centros recreativos como Pance, Arroyo Hondo, Tuluá, Buga, donde estamos haciendo unas infraestructuras muy importantes para el goce de nuestros afiliados, para que esos afiliados sientan que ese es su club, que es el sitio donde pueden ir a hacer ejercicio, deporte, encontrarse con amigos, socializar, que la familia participe, días de familia, que eso todo redunda en una armonía física y mental de las personas. O sea, esos son proyectos gigantescos. Si tú sumas los 250.000 de Campus E, los 150.000 que tenemos apostando a la recreación, y además de eso los subsidios que damos todos los años, todos esos recursos salen del trabajo que hacemos nosotros con los empresarios y por supuesto de lo que estamos haciendo en ese adicional a través de los ingresos adicionales que tenemos en otras líneas de negocio. Pero la inversión nuestra es 100% para los afiliados, 100% para esos territorios con Fandi, 100% para esas comunidades que están ahí alrededor, y la mayoría del recurso nuestro, por no decir casi que la totalidad, viene de las empresas que aportan a Confandi. Doctor Jacobo Tovar, a mí siempre me gusta que en entrevistas como esta, el entrevistado termine con un mensaje que le llegue, en este caso, a empresarios, a trabajadores y a sus familias. ¿Cuál es ese mensaje final? Yo diría que el mensaje más importante es: aquí las cosas pasan y se transforman cuando pensamos y actuamos juntos. Eso es un trabajo de 3 partes, una mesa de 3 patas. Por un lado está la empresa afiliada con Fandi, con sus aportes, que son el recurso básico para poder hacer las cosas. Lo segundo es la caja de compensación como un articulador, como ese habilitador de muchísimas cosas a través de los subsidios, a través de los espacios, a través de las formaciones que estamos haciendo. Pero muy importante la participación del trabajador y su familia. El trabajador y su familia le habilitamos esas rutas, pero tiene que ser decisión de la persona, tiene que ser voluntad de ese trabajador utilizar los recursos que tiene Confandi, que tiene la caja de compensación, para poder habilitarlos, usarlos y además de eso trabajar de esa manera en su propio bienestar, obviamente con el acompañamiento de la empresa y obviamente con el acompañamiento de la caja de compensación. Armonía para la productividad y la competitividad, me encanta. Muchas gracias. Me encanta ese término, doctor Jacobo Tovar, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, señora.